Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Bienvenido a las horas de oficina de la cuarta semana. En este momento voy a tomarme unos minutos para darle una guía de cómo ustedes se deben preparar para este examen. Bien, el tema es sistema linfático y sistema inmunitario, pero la mayoría de las preguntas van a ser sistema inmunitario. Ustedes van a ver que son exámenes extremadamente cortos, pero los puntos clave les voy a decir cómo es que se deben preparar. Así que tiene un componente de sistema linfático y un componente de sistema inmunológico, pero la abrumadora mayoría es sistema inmunológico. Cuando ustedes van a la sección de anuncios, ustedes van a ver que el último anuncio fue publicado en el día de hoy, donde confirmo el cambio de hora a las 2 de la tarde. Y más adelante, el siguiente es novedades cuarta semana. ¿Cómo ustedes se deben preparar para esto? ¿Bien? ¿Qué pasa si ustedes acceden a los primeros dos, al que dice cambio de horario, hora de oficina, donde explico que es a las 2 de la tarde, y pues aparece toda la información y el enlace por el cual ustedes están aquí? En el próximo anuncio, que es el que corresponde a las novedades, ustedes dan clic y ustedes van a ver que, por lo menos para el caso de Bio 1222, se habla de una tarea y de un cuestionario. En ambos casos aparece disponible del 3 al 9 de febrero, pero esto se extiende, ¿bien? En este caso yo no las voy a cerrar. De 3 a 9, para decir que lo hizo a tiempo. Luego del 10 va a aparecer el mensaje de que usted lo realizó tarde, pero ese tarde no va a tener ninguna repercusión en su nota. Simplemente es para propósitos de que yo debo cumplir, de que al final de cada semana finaliza el módulo y comienza otro. Pero usted bien puede tomar este examen el 10 de febrero o el 20 de febrero y aún así pues no va a tener ningún problema. El material complementario es un video de YouTube. Este es el video que yo quiero que ustedes vean. Pero antes de ese video, quiero que sepan que si van al área de asignaciones, ustedes van a ver, en el caso de Bio 1222, ustedes van a ver que hay que realizar una tarea y que hay que tomar un examen. Bien. A grosso modo, ¿qué cosas ustedes deben saber? Que el sistema inmunitario protege frente a los ataques al cuerpo. ¿Quién ataca al cuerpo? El cuerpo lo van a atacar microorganismos, y al hablar de microorganismos, ahí estamos incluyendo a bacterias y protozoos. Bien, bacterias y protozoos. Cada vez que usted habla de una infección, la mayoría de las veces bacteriana. Cuando la infección es gracias a una bacteria, entonces el agente causal es un microorganismo. El virus es un agente infeccioso, provoca una gran cantidad de enfermedades, pero no es un microorganismo en términos biológicos. El virus simplemente es un agente infeccioso. Para efectos de biología, el virus no tiene vida, pero sí es responsable de una gran cantidad de enfermedades. Así que al hablar de microorganismos nos limitamos a bacterias, protozoos y en algunos casos a algunas formas de hongos. Siempre hablamos de bacterias, hablamos de ese microorganismo procariota para el cual utilizamos algún tipo de antibiótico, pero muy pocas veces hablamos de los protozoos. Los protozoos son unos organismos unicelulares que no caen bajo bacterias, ni como hongos, ni como virus. Bien. Ejemplo de eso es, por ejemplo, el Plasmodium falciparum, que es el causante de la malaria. Y lo que pasa es que quizás son enfermedades que no son muy comunes, pero predominan más las bacterianas y las virales. Pero cuando hablamos de microorganismos, quiero que sepan que también podemos mencionar a los protozoos. ¿Bien? El sistema inmunitario nos va a defender también de ataques internos, ya que las células anormales, células que tienen un cambio en su genética, se reproducen y forman tumores que pueden ser cancerosos y difundirse. ¿Y de qué manera cambia la genética? Pues mediante mutaciones. Van a haber mutaciones y a pequeña escala el sistema inmunológico va a tener unos componentes que van a atacar esas células para evitar que esas células se repliquen. ¿Bien?
el sistema inmunitario está formado por dos inmunidades, la innata y la adaptativa. La inmunidad innata es la que provee una defensa general, inespecífica, frente a cualquier cosa que no sea considerada como propia. Es decir, cualquier cosa que no forme parte del organismo se considera como un agente extraño, y la inmunidad innata va a ser inespecífica, pero nos va a proteger contra todo eso extraño que no forma parte de nosotros. Es una inmunidad con la que nacemos y por consiguiente es inespecífica, contrario a la inmunidad adaptativa, que actúa como una defensa específica frente a agentes amenazantes específicos. Aquí es cuando usted escucha la palabra anticuerpos. La persona desarrolla ciertos anticuerpos dependiendo a qué enfermedades se expuso a lo largo de su vida. El hecho de que usted haya tenido que estar expuesto a una enfermedad para desarrollar inmunidad eventualmente a esa enfermedad te da a entender que la inmunidad adaptativa es una inmunidad con la que tú no naces, sino la que la vas desarrollando con el tiempo. Bien. Entonces vamos a ver pequeñas diferencias entre ambos. Y aquí yo mencioné que hay sustancias o partículas o agentes extraños que van a provocar una respuesta inmunológica. A esos agentes que provocan una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria en el organismo, se les llama antígenos. A modo de diagrama, vamos a hacer una distinción sencilla de cuál es la inmunidad innata y cuál es la inmunidad adaptativa. Ustedes pueden ver esta ilustración, esta figura en color marrón con unas pequeñas puntas en su superficie, representa un microbio. ¿Bien? Ese microbio va a llegar a las células de la piel, células de membranas mucosas, y va a interactuar, y ese epitelio, recuerden que epitelio, tejido epitelial, es uno de los 4 tejidos que tiene el organismo. Bien, tenemos tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Y el tejido epitelial se caracteriza porque las células están muy unidas entre sí, de modo que entre esta célula y la que sigue. ¿Perdón? A ver, ¿alguna duda? Se supone que todos veamos una pequeña ilustración. Entonces, entre una célula y la siguiente, dentro de un tejido epitelial, no hay espacio. Las células están muy unidas entre sí. Así que el espacio entre células es escaso, y eso es una característica del tejido epitelial. Y ese tejido epitelial va a ser bien importante. Nosotros nacemos con ese tejido epitelial y va a formar parte de la defensa del organismo en la inmunidad innata. Es decir, usted no tiene que exponerse a microorganismos para que el cuerpo desarrolle una barrera epitelial. Ya usted de nacimiento tiene esa barrera epitelial. Y en esa barrera epitelial, que puede ser tanto el epitelio de la cavidad oral, donde tenemos también órganos linfoides que nos protegen de microorganismos, tejido epitelial a lo largo del sistema respiratorio, en la propia piel. Usted nace con ese epitelio, y ese epitelio es una pequeña barrera. Bien, dado que usted nace con esta característica, las barreras epiteliales son parte de la inmunidad innata. Pero esa barrera no solamente es física, sino química también, porque las propias barreras epiteliales contienen células y pequeñas glándulas que van a producir secreciones antimicrobianas. Por ejemplo, ahí pueden estar las lisosimas. Son enzimas que van a ser capaces de destruir bacterias. Por lo tanto, la barrera epitelial es parte de la inmunidad innata y ayuda tanto físicamente como químicamente. ¿Bien?
Pero sí es posible que el microbio atraviese esa barrera epitelial, puede provocar un daño. Si hay un rompimiento en esa barrera epitelial o simplemente el microbio tiene el mecanismo para poder traspasarla, el cuerpo va a producir células sanguíneas. Recuerden que todas las células de la sangre se desarrollan ante estímulos dentro de la médula ósea, y de las células en la médula ósea hay células madre pluripotenciales o hemocitoblastos, de las cuales sale una línea para los glóbulos rojos, una rama amplia de glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos va a haber una diversidad, y entre ellos están los que tienen la capacidad de fagocitar, la capacidad de comer un microorganismo, una bacteria. Bien, los fagocitos, por ejemplo, los neutrófilos y los monocitos, son ejemplos de células blancas que van a fagocitar. ¿Por qué está dentro de la inmunidad innata? Porque usted nace con los fagocitos. Usted nace con células blancas con la capacidad de comer bacterias. ¿Bien? Además, usted ve aquí la palabra complemento. El complemento es una red o un conglomerado de muchas proteínas que provocan rompimiento de una bacteria. Esas proteínas se van a conglomerar alrededor de la superficie de la bacteria y van a crear una serie de canales donde van a promover la entrada de agua y va a hacer que la bacteria se expanda y estalle. Entre muchas otras funciones, el complemento, esa es la principal función, el rompimiento de la membrana de las bacterias mediante lo que se conoce como complejo de ataque de membrana. El complemento es una proteína, no es una célula, no es como las células epiteliales, no es como los fagocitos, no es como esta que mencionamos, células NK, que son asesinas naturales. El complemento es una proteína, o sea, un conglomerado de proteínas. Bien. También existe otra proteína que no se encuentra aquí, que se llama el interferón, que ayuda a que las células, ante la presencia de un virus, se mantengan en un estado antiviral. Lo importante para el examen es que las células NK, el complemento, los fagocitos y las barreras epiteliales son parte de la inmunidad innata porque usted nace ya con ellas y no necesita ninguno de ellos usted exponerse para ir creando una memoria para eventualmente crear inmunidad. Son inespecíficas. Así que no importa cuál bacteria, la barrera epitelial va a tratar de proteger, las secreciones de sus células van a tratar de proteger. Si se vence esa barrera, están los fagocitos que van a tratar de comer, y alguna bacteria que sobrepase todo eso va a ser destruida por el complemento, además de las células asesinas naturales. Bien, todo lo que está aquí es innato, usted nace con ello, es inespecífico y no crea memoria, no necesita memoria. Mientras que lo que usted ve en el rectángulo de la derecha es la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata, la respuesta toma horas, mientras que la inmunidad adaptativa toma días. En la inmunidad adaptativa usted tiene que aprender más que todo una palabra bien importante, la palabra linfocito. Si usted utiliza la palabra linfocito, usted está hablando de inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Existe el linfocito B y linfocitos T. La razón por la que el linfocito B tiene el nombre B es porque se origina primero, como todas las demás células de la sangre, como una célula blanca que proviene de la médula ósea a partir de un hemocitoblasto o célula madre pluripotencial, pero esa célula blanca es inmadura y va a madurar en el vaso, mientras que otras células blancas que van a madurar en el timo, al madurar se conocen como linfocitos T. Por lo tanto, la letra es correspondiente al lugar donde maduran. Los linfocitos que maduran en el vaso se llaman linfocitos B. Aquellos que maduran en el timo se llaman linfocitos T. ¿Bien? Hay una serie de reacciones químicas, no es un paso, son una serie de pasos, y eso hace que los linfocitos sean parte de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué?
Una célula T no es igual a las demás células T. Las células T se van desarrollando, van interactuando con, eh, con células infectadas, o con células que han fagocitado. Bien. Aquí nosotros podemos ver en este diagrama parecido un tipo de fagocito. Y ustedes ven en el centro un microbio. Por lo tanto, esto que está ilustrado en verde y esto que está en el centro es una célula blanca y un microbio ingerido. ¿Bien? Esa célula que ingirió, que se comió a la bacteria, no solamente la come, sino que en el proceso, a diferencia de lo que estamos viendo aquí, la célula blanca, el fagocito, que es parte de la inmunidad innata, pero colabora con la inmunidad adaptativa de la siguiente forma. Este glóbulo blanco que estuvo en contacto con una bacteria va a desarrollar una serie de antígenos. Es como si tomara fragmentos de la bacteria y los mostrara en su superficie. Aquí ustedes van a ver 3, pero obviamente son demasiados para ser contados. Los linfocitos tienen una serie de proteínas que funcionan algo así como receptores y van a detectar el antígeno. Y va a haber una serie de reacciones donde los linfocitos van a aumentar en número y van a producirse linfocitos que sean capaces de detectar esos mismos antígenos en otros fagocitos y destruirlos. Bien, ¿cuál es el propósito al final? Van a ayudarle, este linfocito T va a ayudar a que esta célula que tiene el microbio pueda destruirlo. Va a ayudar a que el linfocito T va a ayudar a que esta célula destruya el microbio que ingirió. Así que le va a ayudar. Mientras que los linfocitos B van a trabajar de una forma distinta. Ante la presencia de lo que se conoce como antígenos, en este caso el antígeno pues es puede ser un microorganismo, vamos a no ser específicos, algún microorganismo. La célula B, en lugar de ser como la célula T que ayuda a destruir células, la célula B o el linfocito B produce anticuerpos. Y los anticuerpos son estas estructuras que ustedes ven en forma de y así se ilustran en forma de Y, aunque usted puede confundir y pensar que estas prolongaciones son en forma de Y, en realidad son unos tipos de receptores para detectar todas las células que le presenten un antígeno en su superficie. Quiere decir que están infectadas, porque ¿de qué manera una célula T puede detectar que hay una célula blanca infectada o una célula blanca con un microorganismo adentro? La única manera que este fagocito tiene para pedirle ayuda al linfocito T a que le ayude a destruir el microbio es mostrándole fragmentos en su superficie, de modo tal que estos linfocitos con sus prolongaciones, con estas pequeñas prolongaciones que no son no son anticuerpos, simplemente son prolongaciones, van a detectar cuáles fagocitos tienen microorganismos en su interior y cuáles no. Y mayor cantidad de fagocitos, mayor estímulo de células T para destruir a esos microbios, ¿ok? Para ayudarle a destruir esos microbios. Ahí van a haber reacciones donde van a secretar sustancias químicas y van a destruir el microbio. En el caso de la célula B, aquí está el microbio libre, no hay una célula involucrada, el microbio está libre y dado que es extraño porque los microbios no son parte de nuestro cuerpo, sino que lo invaden, va a haber unas células que se llaman linfocitos B que tienen anticuerpos. Aquí ustedes pueden ver anticuerpos. Va a haber unos anticuerpos y esos anticuerpos van a detectar el antígeno. Dado que este microbio es nuevo, este linfocito B va a recibir ese estímulo y va a promover que haya otros linfocitos B con modificaciones necesarias para que el anticuerpo que produzcan esos linfocitos B pueda destruir de forma efectiva ese microbio. A veces la destrucción es directa, a veces simplemente forman aglutinaciones, a veces ustedes van a ver que un solo microorganismo va a tener muchos anticuerpos rodeándolo y luego eventualmente ese microbio va a ser destruido.
En pocas palabras, linfocitos B destruyen o nos protegen con el uso de anticuerpos, mientras que los linfocitos T nos destruyen mediante ataque a células. Tanto linfocito B como linfocito T trabajan en la inmunidad adaptativa. Diferencia entre la inmunidad innata y adaptativa. Aquí ustedes van a ver una serie de características del sistema inmune. Aquí ustedes van a ver la definición, pero se explica por sí mismo. En esta tercera columna está la inmunidad innata y en la cuarta la inmunidad adaptativa. ¿Okay? Cuando hablamos de sinónimos, nos referimos a de qué otra forma se le llama a la inmunidad innata y adaptativa. A la inmunidad innata se le llama inespecífica, nativa o genética. Es decir, cuando usted habla de fagocitos, de interferón, de complemento, de células epiteliales, usted está hablando de estructuras con las que usted nace. Y por consiguiente son inespecíficas porque si usted ya nace con ellas, usted no le dio tiempo a que desarrollaran especificidad, simplemente están ahí genéticamente. Mientras que la inmunidad específica es cuando usted habla ya de las palabras linfocitos B y linfocitos T. Usted nace con la capacidad para desarrollar linfocitos, pero el que un linfocito sea específico para un microbio versus otro, ¿ok? Eso se debe al tiempo en que la persona estuvo expuesta a determinados antígenos. Si usted tiene dos personas de genéticas similares, pero se desarrollan desde muy pequeños, desde muy corta edad, en lugares diferentes, zonas geográficas diferentes. Por ejemplo, uno se forma, se desarrolla en Estados Unidos, el otro en Medio Oriente. Los microorganismos con los que está expuesto uno son muy distintos a los que está expuesto el otro. Y los tipos de linfocitos que va a desarrollar uno son muy distintos al otro. Así que siendo personas genéticamente similares, van a tener inmunidad adaptativa distinta, porque van a desarrollar una defensa que les ayuda a sobrevivir en un ambiente específico a donde ellos están. En cuanto a la especificidad, cuando hablamos de especificidad, se dice que antígenos únicos producen respuesta única en el sistema inmunitario. ¿Cómo es la inmunidad innata? Es inespecífica. Usted no tiene unas barreras epiteliales para una bacteria, unas barreras epiteliales para otra bacteria. Usted tiene una sola forma de barreras epiteliales, una sola forma de fagocitos. Usted tiene un solo tipo de interferón, un solo tipo de células asesinas naturales y un solo tipo de complemento. Es inespecífico. La inmunidad innata va a protegerte contra diferentes tipos de microbios o células agresoras o agentes agresores, pero de forma inespecífica. Mientras que los linfocitos B y linfocitos T son específicos. Van a reconocer antígenos específicos en células o partículas específicas. Bien, este es el conocido dicho de que hay que esperar a desarrollar anticuerpos para protegernos contra una enfermedad. Pues estamos hablando de la inmunidad adaptativa. Esa sí es específica. ¿Cuánto es la velocidad? Bueno, en la inmunidad innata es rápida, porque ya usted nace con ella, está la barrera epitelial, están los fagocitos y están las proteínas. En la inmunidad adaptativa es lenta. Primero usted tiene que exponerse al antígeno, luego tiene que el linfocito B y el linfocito T reclutar a otros linfocitos T y linfocitos B que sean más específicos para destruir ese antígeno, y eso va a tomar unos días, ¿ok? Yo les hablé en la inmunidad innata de que las células principales de la inmunidad innata, además de las células epiteliales, son los fagocitos. Las células principales en la inmunidad adaptativa, como veré más adelante, son los linfocitos B y los linfocitos T. Y mencioné en las proteínas, como está en esta diapositiva anterior, hablé del complemento, pero también mencioné el interferón. Bien, las proteínas de la inmunidad innata son el complemento y el interferón, mientras que la inmunidad adaptativa, la proteína es el anticuerpo. El anticuerpo es una proteína. Bien, el anticuerpo es lo mismo que una inmunoglobulina. ¿Okay? Bien, sí que eso lo tomaremos más adelante. ¿Quién reacciona primero? La inmunidad innata. Más adelante, la inmunidad adaptativa. Usted no puede atacar con anticuerpos de la nada, sino hasta luego de haber sido expuesto a un antígeno que le dio tiempo a su sistema inmune a desarrollar anticuerpos.
Pero lo que usted sí está listo para la batalla desde las primeras horas del ataque es la piel, las membranas mucosas, las enzimas que rompen bacterias presentes en sus barreras epiteliales. Usted nace ya con el interferón, con el complemento, y entonces usted tiene una respuesta inespecífica, pero rápida. Sobre la memoria, si la inmunidad adaptativa es formada por los componentes con los que ya nacemos, no hay que crear memoria. Usted no tiene que exponerse a nada para desarrollar células epiteliales, para desarrollar fagocitos, etcétera. Sin embargo, la inmunidad adaptativa sí, porque dependiendo a qué virus o a qué bacteria usted se expuso, serán los linfocitos B y los linfocitos T que usted va a ir desarrollando a lo largo de su vida. Así que la memoria es una característica de la inmunidad adaptativa y no lo es de la inmunidad innata. Capacidad de no reaccionar frente a lo propio. Mi sistema inmunológico no solamente debe ser capaz de destruir lo extraño, sino no poder reaccionar ante mi propio cuerpo. ¿Bien? De nada me vale un sistema inmunológico que me destruya bacterias, virus, hongos y parásitos, pero que al mismo tiempo me destruya huesos, cartílago, músculo. Ahí estaríamos en el caso de una enfermedad autoinmune. Así que es bien importante que el sistema inmunológico ataque lo extraño, pero no ataque lo propio. Tiene que atacar algo extraño, pero no puede atacar lo propio. Ya ustedes saben que cuando el sistema inmunológico ataca a lo propio, ataca a las células del cuerpo, estamos ante una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Los dos tipos de inmunidad tienen esa virtud. No reaccionan frente a lo propio. Así que ni la inmunidad innata ni la inmunidad adaptativa van a atacar tus células. ¿Sí? Lo cual es positivo. Los componentes, hablamos de las barreras. ¿Qué tipo de barrera presenta la inmunidad innata? Bueno, tenemos piel, mucosa, las sustancias químicas, sustancias antimicrobianas. Esas son las barreras de la inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa tenemos en los epitelios linfocitos que están incrustados, ¿ok? Y esos linfocitos, aquellos linfocitos B van a desarrollar anticuerpos que también van a estar cerca de esa zona epitelial. Por lo tanto, linfocitos que estén presentes en los epitelios son lo equivalente a la barrera, pero en la inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son las proteínas? Nosotros hablamos de que la inmunidad innata cuenta con el complemento que entre muchas funciones ayuda a romper a la bacteria y el interferón que mantiene a las células en una condición que les permite sobrevivir el ataque de un virus. Se colocan en un estado antiviral. El virus por naturaleza interfiere con la membrana de nuestras células, crea unos pequeños poros e introduce el genoma. ¿Sí? El interferón ayuda a que las células soporten ese proceso en lo que otras herramientas llegan para atacar el virus. Así que el complemento es bien importante en las bacterias y el interferón es bien importante en los virus. ¿En qué se parecen ambos? En que son proteínas y son de la inmunidad innata. El complemento y el interferón son proteínas de la inmunidad innata, mientras que los anticuerpos son inmunidad adaptativa. No hay problema con que el anticuerpo es inmunidad adaptativa. Sabemos que usted se tiene que adaptar dependiendo a qué antígeno usted se expuso, usted desarrollará unos anticuerpos específicos. El problema es recordar que el anticuerpo es una proteína, porque el verdadero nombre del anticuerpo es una inmunoglobulina. Inmunoglobulina. ¿Sí? Así que complemento e interferón son las proteínas de la inmunidad innata, mientras que los anticuerpos son las proteínas de la inmunidad adaptativa. Y recuerden que los anticuerpos van a variar. Los anticuerpos van a ser específicos. Si se desarrollan correctamente por los linfocitos B, van a ser específicos del antígeno que los esté provocando. Usted no va a tener anticuerpos simplemente de la nada. Tiene que haber un antígeno que provocó que una población de linfocitos B se desarrollara. ¿Bien? ¿Y qué tipos de células tienen un rol importante? Cuando hablamos de inmunidad innata, los fagocitos y las células asesinas naturales. Ustedes van a ver en la palabra NK, que es natural killers, eso es lo que quiere decir asesinas naturales.
Bien, y los fagocitos son los macrófagos y los neutrófilos. Bien. Importante saber que los fagocitos y las células asesinas naturales son parte de la inmunidad innata. Usted ya nace con ellas y esas células no van a variar, no van a crear ninguna especificidad. Bien, van a proteger lo que puedan proteger, pero lo que te garantiza es que lo van a hacer rápido. Mientras que los linfocitos B y los linfocitos T son las células de la inmunidad adaptativa. Se van a tomar tiempo, pero son específicos. Si usted se expone a un antígeno que nadie de su familia está expuesto, usted va a desarrollar unos anticuerpos que su familia no va a desarrollar. Bien, es bueno en el sentido de que es específico, pero toma tiempo. Así que, mientras tanto, la inmunidad innata te está protegiendo hasta que la inmunidad adaptativa termina el trabajo. Sobre la inmunidad inespecífica, la inmunidad adaptativa, recuerden que existen unas barreras. Esas barreras son tanto mecánicas como químicas. Cuando hablamos de mecánica, son barreras físicas, la piel y la mucosa. ¿Cuáles son las barreras químicas? Las secreciones. Recuerden, todo lo que está en esta diapositiva habla de defensa inespecífica. Estamos hablando de inmunidad innata. Bien, aquí usted no va a ver las palabras linfocito B, linfocito T, ni anticuerpo. La palabra linfocito B, linfocito T y anticuerpo no va a ser parte. Se puede mencionar como parte de que continuarán el trabajo que se comenzó en la inmunidad inespecífica o innata. Pero el linfocito B y el linfocito T no son parte de la inmunidad innata, son solamente parte de la inmunidad adaptativa. ¿Okay? En esas barreras químicas, va a haber secreciones como sebo, moco y enzimas que van a destruir a los microbios. Hay una inflamación, la inflamación es propia de la inmunidad innata. Aquí va a haber, para que haya inflamación, tiene que haber un aumento en la permeabilidad de los capilares. Esos capilares, al hacerse permeables, recordemos que los capilares están formados por una sola capa de células epiteliales. Y los vasos sanguíneos tienen células epiteliales porque si no, pues simplemente el plasma se escaparía. Así que desarrollamos un sistema, unos vasos sanguíneos formados por células epiteliales para que las células estén unidas unas con otras y no permitan el escape de ninguna sustancia. ¿Ven? Esa es la función de un epitelio. Distinto al tejido conjuntivo, donde entre una célula y la siguiente hay suficiente espacio. Hay una gran matriz extracelular. Los epitelios no tienen espacio. Las células están unidas. Así que es natural que los capilares estén formados de epitelio. Ahora bien, entre una célula y otra célula, que originalmente no hay escape, al haber una inflamación, puede formarse una permeabilidad entre una célula del capilar y la siguiente. Y dado que el capilar solamente tiene una capa de células, si esa sola capa de células, encima de ser simple, va a haber una pequeña separación temporera entre una célula y otra, va a haber una permeabilidad vascular. ¿Y qué permite eso? Bueno, no pensemos que es que la sangre se va a escapar. Simplemente que van a haber, esa permeabilidad permite, dentro de mantener la integridad de la sangre en su lugar, permite que las células blancas migren a través de los pequeños espacios entre las células del capilar, atraviesen y lleguen al tejido donde está ocurriendo una infección. Bien. Para que haya esa permeabilidad, tiene que haber un organismo que está causando daño. Tienen que haber sustancias químicas que están provocando una inflamación. Entonces, la inflamación es parte de la inmunidad innata y la conocemos como la segunda barrera. La primera línea de defensa son las barreras y la segunda línea de defensa es la inflamación. ¿Bien? Una vez ocurre inflamación, usted va a ver que lo que originalmente estaba dentro de la sangre, que entre muchas otras cosas estaban las células blancas, neutrófilos y macrófagos. ¿Sí? Esas células van a migrar desde el interior del capilar hasta el exterior del capilar, yendo a dónde? Al lugar donde hay una infección. ¿Sí? Para llegar a la infección, la célula blanca tiene que salir de la sangre. Una vez sale, va a producir los efectos que ya hemos mencionado, fagocitar,
y mostrarle ese antígeno a los linfocitos para que ayuden a acelerar el proceso de digerir esa bacteria ingerida. Ahora bien, yo menciono linfocitos porque el macrófago, cuando ingiere el microbio, necesita de la ayuda del linfocito, pero no quiere decir que el linfocito es parte de la inmunidad innata. Simplemente ya el macrófago, el neutrófilo, hizo su función, ahora le toca la inmunidad adaptativa específica, es decir, la función de los linfocitos B y T a que hagan su trabajo, pero ellos son inmunidad adaptativa. La inmunidad innata son simplemente estas células, los macrófagos. ¿Okay? Y existe también como línea de defensa las células asesinas naturales que ayudan a destruir virus o células infectadas por virus y células cancerosas. Bien, no son específicas, simplemente ellas detectan células infectadas por virus, células con cáncer, pero células cancerosas. ¿Y cuál es la diferencia entre una célula cancerosa y una que no lo es? Bueno, la célula cancerosa, al crecer tan rápido, su núcleo es igual al de las demás células, pero su citoplasma es reducido porque no le da tiempo a la célula de completar todo el ciclo celular. Así es como usted distingue una célula cancerosa en términos físicos. Bien. Ahora, las células cancerosas pues, van a tener una serie de moléculas que se van produciendo y que son reconocidas por las células asesinas naturales. Está el rol del interferón y el complemento, que son las proteínas de la inmunidad innata. Recuerden que la inmunidad adaptativa, su proteína es el anticuerpo. ¿Qué hace el interferón? El interferón, ante la presencia de virus, hace que las proteínas estén en un estado antiviral. ¿Bien? Y pues confiere alguna protección mientras el virus está atacando. Cuando la persona está produciendo interferón, es cuando tiene los síntomas que conocemos como los síntomas constitucionales, cuando la persona tiene fiebre, escalofrío. Pues en ese momento, cuando la persona desarrolla dolor muscular, las personas que tienen, por ejemplo, una influenza severa y comienzan a sentir dolor en todos sus músculos, donde ni siquiera soportan el contacto, eso es un efecto secundario de la presencia de interferón. Por lo tanto, cuando usted esté atravesando una enfermedad viral y usted siente el dolor en todos sus músculos, es cuando mayor cantidad de interferón está en su sistema y usted debe pensar que es algo positivo porque está protegiendo a las restantes células a que soporten el ataque del virus en lo que llega a la inmunidad adaptativa, crea memoria y produce los anticuerpos necesarios. ¿Ok? El interferón y proteína de la inmunidad innata. El complemento realiza una serie de reacciones, pero lo más importante es la rotura o lisis de una célula extraña, en este caso una bacteria. Así que el complemento es una proteína y la función primordial es rompimiento de la célula extraña. Todo eso es inmunidad innata. Bien. ¿Qué cosas deben saber para este examen? Pues básicamente eso, es un examen corto. Es importante que sepan, asocien linfocito T, asocien, vamos a ver, asocien siempre el linfocito T, no solamente con inmunidad adaptativa, sino con ataque mediado por células. El linfocito T es un ataque mediado por células, mientras el linfocito B realiza un ataque mediado por anticuerpos. Tanto los linfocitos B con su ataque mediado por anticuerpos, que también le llaman inmunidad humoral, o el linfocito T mediante el ataque por células, que se llama inmunidad mediada por células, ambos son inmunidad adaptativa, toma más tiempo en ocurrir, toma días, es específica, mientras que cuando hablamos de inmunidad innata, usted va a escuchar sobre todo macrófago, el neutrófilo y así sucesivamente. ¿Bien? Las células con capacidad fagocitaria, ¿bien? Son inespecíficas. Usted nace con los fagocitos, usted nace con barreras epiteliales y las secreciones, usted nace con complemento, con interferón y con células NK. ¿Bien? Ellas no son específicas,
pero sí son la primera línea de defensa. Cuando hablamos de un microbio o cualquier cosa extraña, hablamos de un antígeno. El antígeno es lo que produce una respuesta inflamatoria en el organismo, mientras que el anticuerpo es lo que la célula B, inmunidad adaptativa, lo que la célula B produce para neutralizar, primero reconocer y luego neutralizar esos antígenos, ¿ok? Así que, ¿qué es un anticuerpo? Es una proteína de la inmunidad adaptativa, producida por una célula B ante la presencia de un antígeno. El antígeno es quien provoca la respuesta inflamatoria, mayormente una bacteria, un virus, un hongo, ¿eh? Y esos son los principales temas. Bien. Recuerden utilizar esta breve guía junto con el video que se encuentra cuando lleguen a novedades cuarta semana. Siempre accedan a este video. Bien. De hecho, les recomiendo que vayan a este video y terminen de verlo, pero lo principal es que sepan esos conceptos, que es inmunidad innata, que es inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son las células de la inmunidad innata? ¿Cuáles son las células de la inmunidad adaptativa? ¿Cuáles son las proteínas de cada una? ¿Cuál crea memoria? La inmunidad adaptativa crea memoria, la inmunidad innata no. ¿Con cuál nacemos? Con la innata. ¿Con cuál creamos memoria? La adaptativa. ¿Dónde están presentes las barreras epiteliales, las células epiteliales, los fagocitos? Inmunidad innata. ¿Dónde están las células epiteliales y con linfocitos incrustados y anticuerpos incrustados? Inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son las proteínas de la inmunidad innata? Interferón y complemento. ¿Cuáles son las proteínas de la inmunidad adaptativa? El anticuerpo. ¿Eh? ¿Alguna duda sobre esto o cualquier tema de la clase? No, profe, yo no tengo duda. Excelente. Así que repasen esto, repasen también esto, lo van a tener más adelante en el día de hoy, un video con un enlace de YouTube en la sección de anuncios, por favor vayan allí, pero desde ahora, desde que puedan, tan pronto tengan oportunidad, vean el video que se encuentra en anuncios novedades cuarta semana, ¿bien? Además de leer el material complementario que está en el contenido del módulo, y esta información es importante tanto para Bio 1222 como para LB 1222, ¿bien? Gracias, profe. Es un tema complejo, pero por alguna razón es un tema donde los estudiantes salen muy bien. ¿Bien? Así que no se desesperen y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy interesante sus clases. Nos ayudan Sí. mucho. Excelente. Sí. Qué bueno escuchar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, excelente tarde. Igual, lo propio para usted.